Las peores torturas de la Edad Media. El aplastapulgares. En la Europa medieval, lograr que alguien confesara se consideraba más importante que las pruebas reales. Los tribunales necesitaban confesiones. Harían cualquier cosa para obtenerlas. El aplastapulgares era uno de los dispositivos más simples que usaban. Parecía un pequeño tornillo de banco. Dos placas de metal con un mecanismo de tornillo. El torturador colocaba el pulgar de la víctima entre las placas, luego apretaba lentamente el tornillo. La presión aumentaba, los huesos comenzaban a quebrarse. El dolor era insoportable. A veces añadían púas que sobresalían en las placas interiores. Hacían que el aplastamiento fuera peor. El aplastapulgares no mataba a nadie. Ese no era el punto, solo dolía hasta que dijeras lo que querían escuchar. El dispositivo era pequeño, portátil, fácil de usar. Por eso se volvió tan popular en toda Europa, especialmente durante la Inquisición española. Lo que mucha gente no se da cuenta es que la tortura no era un acto aleatorio de crueldad, era legal, los tribunales la ordenaban, los sacerdotes la aprobaban. Todo el sistema estaba construido alrededor de hacer que las personas confesaran, fueran culpables o no. Si historias como estas te interesan, asegúrate de suscribirte. La garrucha. La garrucha era más simple que la mayoría de dispositivos de tortura, sin maquinaria compleja, solo cuerda, una polea y gravedad. Las manos de la víctima eran atadas detrás de su espalda. La cuerda se pasaba por una polea montada en el techo. Entonces tiraban. La víctima era izada en el aire por sus muñecas, brazos retorcidos hacia atrás, hombros dislocándose casi inmediatamente. El dolor era instantáneo, insoportable. Pero no habían terminado. A veces añadían pesas a los pies de la víctima, otras veces dejaban caer a la persona de repente. La detenían justo antes de que golpeara el suelo. El tirón dislocaba más articulaciones, desgarraba ligamentos, desgarraba músculos. Esta tortura se usó durante los juicios de brujas de Salem y en toda Europa durante siglos. La víctima podía ser torturada repetidamente, hombros saliendo de su lugar cada vez. El sacerdote jesuita John Gerard escribió sobre su experiencia en la Torre de Londres en la década de 1590. Describió ser colgado por guanteletes de hierro, brazos sujetados sobre su cabeza, dejado colgado. Sobrevivió apenas. La bota. La bota funcionaba con un principio simple: aplastamiento. Las piernas de la víctima se colocaban en botas ajustadas de hierro o madera. Luego venían las cuñas de madera insertadas en las botas. Mazos las golpeaban más apretadas y más apretadas. La presión aumentaba con cada golpe. Los huesos de los pies comenzaban a romperse, quebrarse, hacerse añicos. El torturador controlaba cuánto daño se hacía. Podían detenerse antes de una lesión permanente o podían continuar hasta que los pies estuvieran completamente destruidos. La víctima nunca volvería a caminar correctamente. La bota era popular porque era efectiva, simple de hacer, simple de usar. La gente confesaba rápidamente, decía cualquier cosa para que se detuviera. Los europeos medievales creían que el dolor revelaba la verdad. La ciencia moderna sabe que eso está mal. Las personas bajo tortura dirán cualquier cosa, verdadero o falso, no importa, solo quieren que el dolor termine. Hervir vivo. Algunos métodos no se trataban de extraer confesiones, eran puro castigo. Hervir vivo era uno de esos. Se usaba desde Asia Oriental hasta Inglaterra, común durante el reinado de Enrique VIII. El condenado era desnudado, luego colocado en una gran tina, a veces era agua, a veces aceite, a veces alquitrán. El líquido ya estaba hirviendo o ponían a la persona en líquido frío y lo calentaban lentamente. De cualquier manera, el resultado era el mismo. La piel se ampollaba, se despellejaba, la carne se cocinaba. La víctima gritaba hasta que sus pulmones se llenaban de vapor, la muerte tomaba tiempo. Los registros del reinado de Enrique VIII muestran que algunas personas hirvieron hasta por 2 horas antes de finalmente morir. Esto no se trataba de obtener información, se trataba de dar un ejemplo: ejecución pública. La gente se reunía para ver, vitoreaban, traían a sus familias. El castigo estaba reservado para crímenes específicos. Los envenenadores a menudo enfrentaban el hervido. La lógica era que, como usaban veneno líquido, debían morir por líquido. Tortura de la rata. Esta requería creatividad y ratas. La víctima era inmovilizada, atada, se colocaba una rata en su estómago o pecho desnudo. Luego se cubría con un balde o jaula de metal. Y aquí es donde empeoraba, se vertían carbones calientes en la parte superior del contenedor. La rata sentía el calor, comenzaba a entrar en pánico, desesperada por escapar,
pero solo había una salida, a través del cuerpo de la víctima. La rata arañaba, mordía, masticaba a través de la carne, se abría paso en el abdomen. La víctima sentía todo, cada rasguño, cada mordida, la rata cavando más profundo, desgarrando órganos tratando de escapar del calor. La muerte llegaba eventualmente, pero no rápidamente. La víctima sufría durante horas. El método aparece en registros históricos en diferentes regiones, diferentes periodos de tiempo. Seguía siendo reinventado porque funcionaba, aterrorizaba a la gente. Game of Thrones hizo esta tortura famosa para las audiencias modernas, pero no era ficción, realmente sucedió. El potro. El potro es probablemente el dispositivo de tortura más famoso de la historia. Marco de madera, rodillos en cada extremo, muñecas y tobillos de la víctima encadenados a rodillos opuestos. Luego el torturador gira la manivela. Los rodillos se mueven lentamente, el cuerpo de la víctima se estira, las articulaciones comienzan a separarse, caderas, rodillas, hombros, codos, todos separados. El dolor se describe como inimaginable. Los músculos se desgarran, los ligamentos se rompen, los huesos se dislocan. Anne Askew fue sometida al potro en la Torre de Londres en 1546. Tenía 25 años, una protestante durante la persecución católica. Se negó a retractarse de sus creencias y la torturaron tan mal en el potro que no podía caminar. Tuvo que ser llevada a su ejecución, fue quemada en la hoguera. Se cree que Guy Fawkes también fue sometido al potro. Todavía existe una orden real autorizando su tortura. Su firma antes y después de la tortura muestra el daño. La firma posterior apenas es legible. Sus manos fueron destruidas. El potro apareció en la antigua Grecia. Los romanos lo usaron, pero se volvió más común durante la Inquisición medieval. Inglaterra lo llamaba la hija del duque de Exeter. Después de que John Holland lo introdujera en la Torre de Londres en 1447. Las personas eran quebradas en el potro. Así lo llamaban. La frase entró en el lenguaje, incluso hoy decimos que alguien está atormentado por el dolor. La rueda de la tortura. La rueda de la tortura no se trataba de obtener confesiones, se trataba de castigo, ejecución pública. El condenado era atado a una gran rueda de madera, extremidades extendidas a lo largo de los radios. Luego venía el verdugo con una barra de hierro o martillo. Golpeaba las extremidades de la víctima, rompiendo huesos, destrozándolos. Comenzando con las piernas usualmente, pero luego los brazos. Los golpes se entregaban en un patrón específico. El número de golpes estaba escrito en la sentencia judicial. En 1581, el asesino en serie Peter Nears fue condenado por 544 asesinatos. Después de 2 días de otra tortura, recibió 42 golpes con la rueda. Luego fue descuartizado vivo. La ruptura no era una muerte inmediata. Ese era el punto, la víctima era dejada en la rueda, a veces las extremidades rotas se entrelazaban a través de los radios, luego la rueda se elevaba en un poste. La víctima colgaba allí, todavía viva, muriendo lentamente por shock y deshidratación. La muerte podía tomar horas, a veces días. En 1785, durante la revuelta de Transilvania, 2 líderes llamados Orea y Kloska fueron quebrados de abajo hacia arriba. Extremidades inferiores primero, prolongando la tortura. La rueda también se llamaba Rueda de Catalina, nombrada por Santa Catalina de Alejandría. La leyenda dice que fue sentenciada a morir en la rueda en el siglo IV, pero la rueda milagrosamente se rompió cuando la tocó. Fue decapitada en su lugar. La evidencia arqueológica confirma que la rueda de tortura era real. En 2013 se encontró un esqueleto en Alemania durante la construcción de una autopista. La posición y las lesiones coincidían con la muerte por rueda de tortura. En 2019 se encontró otro esqueleto en Milán. Un joven de 17 o 20 años, todas sus extremidades fracturadas perpendicularmente, lesiones sistemáticas, fechado entre 1290 y 1430. La rueda de tortura se usó en toda Europa, Francia, Alemania, el Sacro Imperio Romano, continuó hasta los años 1700. Algunas áreas la usaron hasta los años 1800. La tortura medieval no estaba oculta. Ocurría en plazas públicas, en patios de iglesias. Las multitudes se reunían, los niños miraban. La iglesia decía que era necesario. El Estado decía que era justicia. Las confesiones extraídas bajo tortura se consideraban evidencia válida ante la corte, aunque las personas decían cualquier cosa para que el dolor se detuviera. El sistema no se preocupaba por la verdad, se preocupaba por el control.
Estos dispositivos eran herramientas de poder, formas de imponer obediencia, de suprimir la disidencia, de aterrorizar a las poblaciones para que se sometieran. Y funcionaron. Durante siglos funcionaron. El potro, la rueda, el aplastapulgares, la bota, todos permanecieron en uso hasta relativamente recientemente. Algunos todavía se usaban en los años 1700. La rueda de tortura no fue completamente abolida hasta principios de los años 1800. Llegó la Ilustración para cambiar las cosas. Filósofos como Voltaire y Montesquieu argumentaron que la tortura degradaba a la sociedad, que destruía la justicia en lugar de servirla. Lentamente, las reformas se extendieron por Europa. La tortura fue prohibida. Pero para las personas que vivieron el periodo medieval, no había escapatoria. Si eras acusado, serías torturado. Culpable o inocente, no importaba. Confesarías de cualquier manera, luego serías ejecutado. Tu cuerpo roto exhibido como advertencia para todos los demás. Eso es lo que realmente eran las peores torturas de la Edad Media. No solo herramientas para infligir dolor, eran instrumentos de terror, armas de control social y funcionaron durante más de 1000 años. Si te gustaría ver más historias como esta, asegúrate de suscribirte y siéntete libre de dejar sugerencias para el próximo vídeo en los comentarios.